bueno, perdonador y misericordioso. Gracias a ti también, Jesús, por esa muerte en la cruz. Gracias por tu resurrección de los muertos. Gracias por tu bondad, por tus milagros y sobre todo por tu salvación. A ti te adoramos, Señor Jesucristo, y nos postramos delante de ti. Y gracias también por tu Espíritu Santo que está esta mañana morando en nuestros corazones. Te pedimos que Él sea nuestro guía, nuestro maestro durante esta exposición de tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Es un tema titulado Sanidad para el cuerpo y para el alma. Sanidad para el cuerpo y para el alma. Mateo 9, versículo del 1 al 8. El contexto de este pasaje es que Jesús ha predicado ya el sermón de la montaña en el capítulo 5, 6 y 7. Allá en el capítulo 8 el Señor Jesucristo calmó la tempestad en medio del mar de Galilea y sanó y liberó a los endemoniados gadarenos. E iniciando en el capítulo 9, el Señor Jesucristo se encuentra en Capernaum y ocurre un hecho asombroso, un milagro extraordinario. Vamos a leerlo. Mateo 9, del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, es decir, Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este pasaje encuentra su paralelo en el Evangelio de Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 5, es decir, tenemos tres ángulos distintos para poder ver lo que ocurrió en aquel lugar. Por eso quiero invitarlos a que vayamos ahora a Lucas capítulo 5, porque voy a leer el pasaje paralelo para tener un poco mayor luz y más detalles acerca de este acontecimiento. Lucas 5, versículo 17 al 26, dice así el evangelista Lucas: aconteció un día que él estaba enseñando, es decir, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Noten esa frase en el verso 17. El poder del Señor, del Padre, estaba con Jesús para sanar. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Quiero platicarles en la introducción, poniendo un énfasis en la importancia del perdón, la historia de un pastor luterano allá en la Alemania del siglo XX. Este pastor tiene por nombre Martin Niemöller, y resulta que este pastor predicaba en la iglesia cuando surgió el régimen de Hitler, y desde luego se opuso completamente al régimen de los nazis, por lo cual fue encarcelado por Hitler y por la policía secreta de los nazis durante 8 años. Al principio de su encarcelamiento, el pastor pensaba en cómo escaparse. Era lo único que él quería, salir de allí, escaparse, que lo liberaran. Pero al ir pasando los meses y los años en los cuales estuvo en las cárceles de los nazis, su perspectiva cambió y comenzó a pensar en la importancia del perdón. Desde su ventana, él podía contemplar todos los días, desde su celda, cómo hombres y mujeres eran asesinados brutalmente en los campos de concentración nazis, y aquellas escenas llenaron su mente de las siguientes preguntas. Él se preguntaba: ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo llegará mi hora? Cuando esté a punto de ser asesinado, ¿cuáles serán mis últimas palabras? ¿Acaso mis últimas palabras serán como las de Jesús? Padre, perdónalos, perdónalos. O tal vez mis últimas palabras serán: criminales, asesinos. Bueno, este pastor Niemöller confesó que muchos de aquellos que veía morir desde su ventana fueron sus maestros, porque algunos de ellos incluso habían sido sus discípulos en la iglesia. Y a la hora de ser asesinados, él vio cómo preferían orar, preferían perdonar. Y él aprendió la lección, la lección del perdón. Con anticipación, él decidió perdonar a todos esos soldados nazis asesinos, y pues milagrosamente el Señor lo libró. Llegó la liberación de los ejércitos aliados, de los ingleses, de los norteamericanos, que liberaron los campos de concentración, y Niemöller salió libre y vivió hasta una edad avanzada, este pastor luterano. En otra ocasión, recordemos cómo el apóstol Pedro se acercó con Jesús para preguntarle: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Entonces, el centro de este pasaje del paralítico que baja por el techo no es tanto el milagro de sanidad física que Jesús hizo. El milagro más grande es el milagro del perdón. Jesús lo perdonó de todos sus pecados, le dio una esperanza de vida eterna y lo sanó y lo liberó de las garras de Satanás. Y la lección del pasaje es que solamente Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados y para sanar a todos aquellos que lo busquen con una fe ferviente, con una fe valiente. El Señor Jesucristo tiene ese poder. ¿Cómo opera el perdón a través del Señor Jesucristo? ¿Cómo el Señor Jesucristo hizo para sanar a este hombre también físicamente? Vamos a estudiarlo. Regresen a Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2, porque aquí en estos versículos vemos una fe inquebrantable de las personas que trajeron a este enfermo. Vean Mateo 9, verso 1 y 2, dice: entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino
a su ciudad. Aquí se refiere a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum fue el centro de operaciones del Señor Jesucristo durante su ministerio público. Es una ciudad situada en el extremo norte del mar de Galilea, una ruta comercial importante en donde la mercancía principal que se comercializaba ahí en esa ciudad era el pescado. Fue ahí, justamente en Capernaum, que vivieron Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo junto con el Señor Jesucristo durante su ministerio público. Así que aquí la Biblia nos sitúa en el lugar geográfico. Estamos sin lugar a dudas en la ciudad de Capernaum. Y ahí en la ciudad de Capernaum el Señor Jesucristo no tenía casa, porque la casa de su familia estaba en Nazaret, otro pueblito por ahí cerca donde él había crecido. Pero aquí en Capernaum el Señor Jesús no tenía ni un terreno, no tenía ni una casa, no tenía los medios para rentar un cuarto. Entonces nosotros podemos suponer y comprender que el Señor Jesucristo vivía en casa de los discípulos, ¿sí? En la casa de Pedro, en la casa de Juan, en la casa de otros discípulos que se iban agregando, y allí en las casas él enseñaba la palabra de Dios. Imagínense cuánta gente iba a escucharlo. Yo creo que cientos de personas. Las casas eran pequeñas, entonces seguramente Jesús ahí en la sala, ¿verdad?, en el comedor, hacían todo a un lado, y ahí en las casas él les enseñaba la palabra de Dios. Vean el versículo 2, dice el verso 2 que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y esto nos revela que el Señor Jesucristo ya había logrado tener bastante fama, ya era bastante famoso, porque todo mundo sabía que Él tenía poder para sanar. El Señor Jesús nunca quiso ser famoso. Este es un detalle interesante en su vida pública, porque cuando Él sanaba a alguien o hacía un milagro, inmediatamente les decía: por favor, no le digan a nadie, ¿sí? No, por favor, solamente preséntense en la sinagoga o en el templo, ofrezcan las ofrendas que nos ordenó Moisés de agradecimiento, pero por favor no le digan a nadie que yo los he sanado. ¿Por qué razón hacía esto Jesús? Porque Él no quería fama, Él no quería popularidad. Lo que Él quería era obedecer a su Padre y predicar el evangelio. Bueno, entonces sucede aquí en el versículo 2 que le traen un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero llevarlos ahora al pasaje paralelo del evangelio de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5, porque vamos a aprender un poquito más de detalles acerca de este evento. Marcos 2, versículo del 1 al 5, es el mismo pasaje, pero nos da más luz. Dice así Marcos 2: entró Jesús otra vez en Capernaum, como les decía, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Estaba en una casa. ¿En casa de quién? No sabemos. La Biblia no dice en casa de quién, pero sí sabemos que estaba en una casa. Versículo 2: e inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Aquí tenemos otro detalle. Los que trajeron a este paralítico eran 4 y lo trajeron en un catre o en una especie de colchón, ¿sí? Y entonces cada uno de ellos pues lo iba cargando de cada extremo del colchón o del catre, ¿verdad? Versículo 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, era imposible entrar a la casa, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho del que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí Marcos nos da más detalles. Nos dice que eran 4 los que trajeron el paralítico, que no pudieron entrar a la casa y por lo tanto se subieron al techo. Y yo me pregunto, ¿cómo le hicieron para subirse al techo? ¿Acaso pusieron una escalera como las que usamos actualmente para subirnos a la azotea?
No. Las casas en la antigua Palestina, en el antiguo Israel, eran casas construidas de arcilla y de madera. Y para darle mantenimiento al techo, todas las casas, desde las más humildes hasta las más ricas, tenían una escalinata a un lado, construida también de arcilla y de madera. Por esa escalinata, tú te podías subir al techo para darle mantenimiento en el tiempo de lluvias, poder agregar un poquito más de arcilla o darle algún mantenimiento como de impermeabilización para que no se te lloviera la casa. Fue por esa escalera lateral por la que estos hombres se subieron, llevando al paralítico. Esto es extraordinario porque vemos una fe valiente, una fe maravillosa de estos amigos que llevaban al paralítico. Ahora, la palabra paralítico, si quieres apuntarla, es la palabra griega paralutikon, que en griego describe a una persona enferma de parálisis que se puede manifestar en una pérdida total o disminución considerable de la función motriz. En realidad se conocen 4 tipos de parálisis. La primera se llama la hemiplegia, que afecta solamente un hemisferio del cuerpo. La segunda se llama la paraplegia, que afecta 2 extremidades nada más, ¿sí? Pueden ser los brazos o las piernas. La tercera se llama la monoplegia, que afecta solamente una extremidad del cuerpo. Pero la última clase de parálisis conocida se llama la cuadriplegia, que deja completamente inmóviles todas las extremidades del cuerpo. Podemos saber del texto bíblico que este hombre padecía la cuarta, era cuadripléjico, no podía mover ninguna extremidad, no podía moverse, quizá solamente un poco el cuello, quizá ni siquiera el cuello. Esta enfermedad era terrible, era tremenda porque aislaba a las personas de la sociedad, les impedía trabajar, no podían relacionarse normalmente con los demás, no podían platicar de manera normal, muchos tenían dificultad incluso para hablar o para respirar, no podían casarse, no podían salir a dar la vuelta, estaban postrados en su casa, estaban postrados en su cama, condenados a esperar el momento de la muerte. Y por si fuera poco, en el antiguo Israel, este tipo de enfermedades se creía que eran producidas por el pecado. Si estaba cuadripléjico, seguramente era por el pecado. Un comentarista bíblico, el comentarista William Barclay, explica esto claramente. Voy a abrir comillas, dice el comentarista Barclay: en el Israel de aquel tiempo era creencia universal que toda enfermedad, fíjense, toda enfermedad era resultado del pecado y que ninguna enfermedad se podía curar si no se perdonaba el pecado. Esta relación entre el sufrimiento y el pecado era parte de la fe judía de los fariseos ortodoxos en el tiempo de Jesús. Por esa razón, no cabe la menor duda que este hombre no podía nunca haber recuperado la salud hasta tener la seguridad que sus pecados le habían sido perdonados. Es decir, todos los que estaban enfermos, leprosos, cuadripléjicos, hemipléjicos, la mujer del flujo de sangre, los ciegos, los cojos, los paralíticos y los endemoniados eran catalogados por los fariseos como terribles pecadores. Estás así por tu pecado, estás así por tu maldad. Así pensaban los fariseos. Entonces, este muchacho cuadripléjico, además de estar cuadripléjico y frustrado y deprimido, estaba acusado por los fariseos como un tremendo pecador, como un terrible pecador. Él mismo se sentía aún el peor de los pecadores y él mismo posiblemente había llegado a creer que su situación de cuadriplegia era producida por sus propios pecados. Imagínense la situación. Ahora, vamos a pensar un poquito cómo pudo haber sido esta escena que estamos leyendo en el Evangelio. Yo imagino que este muchacho, no se nos dice su edad, pero posiblemente lo más probable es que era un joven, tal vez
un postadolescente, un joven en sus años 20 o 30, está postrado en su cama, está deprimido, esperando solamente la muerte, y de pronto tocan la puerta de su casa, ¿verdad? Y son 4 amigos, ¿sí? Entonces posiblemente les abre su mamá o el papá la puerta. ¿Qué pasó? Venimos a ver a nuestro amigo, venimos a llevarlo a un lugar. ¿A dónde lo van a llevar? ¿Qué cree? Jesús de Nazaret está predicando en una casa aquí a 3 cuadras. Déjenos llevarlo con Jesús, porque Jesús tiene el poder de perdonar sus pecados y de sanar su cuadriplegia. Pues total, ahí los familiares los dejaron pasar, tomaron la cama del enfermo, seguramente le dijeron: amigo, te vamos a llevar con Jesús, Él te puede sanar. Yo no sé si podía hablar este cuadripléjico o no. Si no podía hablar, seguramente les dijo. Si sí podía hablar, seguramente les dijo: está bien, estaba deprimido, estaba triste, pensaba que era el peor de los pecadores. Y con gran fe, estos 4 camaradas lo tomaron cada uno del extremo de su catre, de su lecho, y comenzaron a caminar por las calles de Capernaum, ¿sí? Si habían por ahí personas, seguramente se sorprendieron. Y este es el cuadripléjico, es el pecador de la casa de allá a 2 cuadras. ¿A dónde lo llevarán? Lo llevaban con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el único que puede perdonar los pecados y sanar los cuerpos. Él es el médico de cuerpos y de almas. Quiero que noten por un instante, a ver si me puedo dar a entender. Quiero que percibamos la fe de estos 4 amigos. Estos 4 no solamente sabían que Jesús lo podía sanar, sino que pusieron su fe en acción. Fueron y lo llevaron con Jesús. Ellos sabían que la fe sin obras está muerta. Ellos sabían que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos posiblemente no traían dinero, no traían bienes, no traían nada con qué pagar a Jesús, no tenían nada con qué llamar la atención a Jesús. Lo único que ellos traían era una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo se encuentra tu fe? ¿Es una fe estática? ¿Es una fe que pareciera estar más muerta que viva? ¿Es una fe que solamente habla, que dice: sí, hermano, sí creo en Dios, y yo sé que Él es todopoderoso? Pero ¿qué estás haciendo en base a esa fe? ¿Crees que el Señor pueda actuar en tu vida? ¿Crees que el Señor pueda darte un toque de sanidad? ¿Crees que el Señor pueda levantar a un enfermo de la cama? ¿Crees que el Señor pueda tocar a tu hijo que anda lejos de los caminos del Señor y traerlo otra vez a casa? ¿Crees que el Señor realmente pueda darte un buen trabajo? Porque muchos cristianos tenemos una fe deprimida. Y cuando necesitamos trabajo, ¿verdad? Y el pastor nos pregunta: hermano, ¿cómo está tu vida? Pues, pastor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que el Señor pueda darte un trabajo? Sí, a lo mejor sí. Y ya saliste a buscar trabajo, ya metiste currículums, ya oraste todas las mañanas, ya te dedicaste de 8 de la mañana a 1 de la tarde a salir a buscar trabajo. No, pastor, ¿para qué? Esa es una fe que está muerta. Esa es una fe que no sirve. Esa es la fe de los demonios, que también creen en Dios y tiemblan. Satanás y sus demonios también tienen fe, pero no es una fe que salva, no es una fe genuina. Es una fe que solamente sabe que Dios existe, que es omnipotente, que es omnipresente, pero no hace nada en consecuencia. No es una fe arrepentida, no es una fe arrojada, no es una fe valiente. Y la fe de estos 4 muchachos fue una fe extraordinaria, una fe maravillosa. Y esa fe es la que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que vivamos con esa fe, con esa valentía, con ese valor, con esa entrega, con ese arrojo. Esa es la fe que el Espíritu Santo nos da. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11. Quiero mostrarles este texto en Hebreos.
Hebreos 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán las historias de Sansón, de Gedeón, de Jefté, de Abraham. Vamos a leer un poquito este texto. Hebreos 11. Vamos a leerlo juntos. Digan conmigo, amén, pastor. Hebreos 11, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Apunta ahí a un lado del versículo 11. La fe tiene que ver con el futuro y con lo invisible. ¿No es verdad? La fe es la convicción de lo que esperamos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Estamos esperando todas las cosas buenas que Dios quiere darnos, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y el día de mañana el Señor te quiere bendecir y te quiere dar lo mejor para que vivas mañana lunes, tu día lleno de fe. Amén. El Señor, si tú no tienes trabajo, seguramente quiere concederte un trabajo y darte muchas lecciones en este tiempo que no tienes trabajo. Si tú estás enfermo y tú deseas tu sanidad física, puedes luchar por tu sanidad física y creer: Señor, yo sé que tú tienes poder para sanarme este problema físico que tengo, esta enfermedad. Y si tú me sanas, Señor, gloria sea tu nombre. Y si no me sanas, gloria sea tu nombre. Pero yo tengo fe. Tengo fe que tú puedes hacerlo, Señor. Tengo fe que tú puedes tocar la vida de mi hijo, de mi nietecito, Señor. Él anda lejos de ti, Señor, anda perdido en el mundo. Pero yo tengo fe, Señor, y voy a seguir creyendo. Y además voy a compartirle tu evangelio, Señor, porque la fe sin obras está muerta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos ver al Espíritu Santo? No. Podemos sentirlo porque en Juan capítulo 3 dice que es como el viento que sopla de un lado al otro, pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Creemos en Jesucristo, al cual tampoco hemos visto, pero por fe sabemos que Él está aquí. Creemos en el Padre, creemos en los ángeles que son espíritus ministradores, pero no los podemos ver, pero sabemos que están aquí por fe. Amén. Vean por favor el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, todas las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se ven. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vean el versículo 6, subráyalo y léelo junto conmigo. ¿Qué dice el versículo 6 ahí en tu Biblia? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Toca a la persona a tu lado y dile: es necesario. Dile otra vez: es necesario. Y tú dile: ¿qué es necesario? Pues aquí dice lo que es necesario. Es necesario que si te acercas a Dios, creas que Dios está del otro lado escuchándote, que Dios existe, que Él está ahí, y que no solo está ahí, sino que Él va a galardonar o recompensar tu fe. Él va a actuar, Él va a galardonar la fe. Y si estamos orando por una persona enferma que tiene deseos de vivir unos poquitos años más, debemos orar con fe y decir: Señor, aquí está tu siervo postrado en esta cama, Señor, está con una enfermedad terrible, con una enfermedad terminal. Él o ella desean vivir un poquito más de tiempo, Señor. Aquí está la petición que presentamos delante de ti y oramos por esa persona con fe. Y actuamos también y llamamos a la familia para que se reconcilien y le ungimos con aceite, como dice Santiago capítulo 5. Y en algunas ocasiones el Señor va a sanar milagrosamente a ese enfermo y le va a conceder unos años más y le vamos a dar la gloria a Dios.
Y en otras ocasiones, apláudele al Señor si quieres. Y en otras ocasiones vamos a orar por ese enfermo y lo vamos a llevar a los doctores y vamos a traer a la familia y vamos a ungirlo con aceite y el Señor se lo va a llevar a casa y va a morir. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, el Señor siempre nos va a dar lo mejor, no lo que nosotros queremos, lo que le traiga gloria a Él. Y si lo que más glorifica a Dios en ese momento es sanar a esa persona del cáncer o levantarlo de una silla de ruedas, el enfermo se va a sanar. Pero si lo que glorifica más a Dios es que esa persona se vaya a casa, porque allá hay otras misiones para esa alma, entonces el Señor se lo va a llevar. De todas maneras, el Señor se va a llevar la gloria y nuestra fe va a ser galardonada. Regresamos a Mateo capítulo 9. Vamos a ver cómo Dios galardonó la fe de estos 4 muchachitos y del paralítico que no se podía levantar. Mateo 9, versículo 3. Allí está esta escena, imagínense, los 4 amigos del paralítico comienzan ahí con algunas herramientas a quitar la arcilla del techo. Y le dice uno al otro, ¿trajiste el pico? No, pero traje una navajita. Empieza a escarbarle aquí. Y empezaron a quitar la arcilla. Y el otro, ¿tú qué traes? Traigo aquí una especie de pala. Quita la viga. Empezaron a levantar la viga del techo. Y el otro seguía quitando la arcilla. Quizá el otro le echó un poquito de agua para que se aflojara ahí todo el asunto, ¿verdad? Y Jesús está abajo con la casa llena. Jesús les está predicando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y de pronto comenzó a caer polvito. Como les estaba diciendo, bienaventurados sois cuando os persigan, porque se cayó un tabique. Cuando por mi causa os vituperen, se cayó un cacho del techo. Todos se quedaron callados y voltearon desde luego al techo y había tremendo boquete. Y en ese tremendo boquete, los 4 amigos se las ingeniaron para amarrar de alguna manera al paralítico y con unas cuerdas que seguramente llevaban o consiguieron, comenzaron a bajarlo como si fueran una grúa. Y todos se quedaron asombrados. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 3. Mateo 9, versículo 3. Entonces, algunos de los escribas que estaban ahí también decían para sus adentros, es decir, susurraban o pensaban en sus mentes. ¿Cómo decían? Este blasfema. A ver, pongan cara de escriba y digan, este blasfema. ¿Por qué dijeron este blasfema? La palabra blasfemia es hablar mal de Dios, hablar cosas terribles, cosas hirientes, cosas groseras en contra de Dios. Es asignarle a Satanás las obras de Dios, es blasfemar. Y lo acusan a Jesús de blasfemia. ¿Por qué lo acusan a Jesús de blasfemia? Porque en el versículo anterior, el Señor Jesucristo ya le había dicho al paralítico, ya después de que lo habían bajado, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son perdonados. Miren lo que dice Isaías 43, 25. Está hablando Jehová. ¿Sí? Jehová dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. De acuerdo a Isaías 43, 25, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? El único, el único, Jehová, el único que puede perdonar pecados. Y aquí en esta escena del paralítico, resulta que Jesús se adjudica a sí mismo el poder que solo Jehová tiene. Porque nadie más podía perdonar pecados más que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Entonces por eso los escribas le dicen, este está blasfemando. ¿Cómo se atreve a decir, te perdono tus pecados, si solo Jehová puede perdonar pecados? Pregunta,
¿por qué Jesús le perdonó los pecados a este paralítico si solo Jehová podía perdonarlo? Respuesta, apúntalo, porque Jesús es Jehová hecho carne. El Jehová del Antiguo Testamento se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor pudo perdonar los pecados. Bueno, continúo leyendo Mateo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Esta es una escena también asombrosa. Supongamos que habían varios escribas ahí, 7, 8, 9 escribas, y se juntaron así, hicieron bolita como en las jugadas de fútbol americano, ¿no? Este es un blasfemo, ¿cómo es posible que te... Y comenzaron a murmurar, a pensar, pero Jesús no los escuchó. Sin embargo, Jesús podía leer la mente de ellos. ¿Ya lo vieron? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo le hizo Jesús para conocer los pensamientos de ellos? Porque Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Él conoce todos nuestros pensamientos 24 horas, 365 días al día. Pon cara de sorpresa y dile a 2 personas a tu lado: Jesús ya lo sabe todo. Y tú dile: ¿todo? Sí, Jesús conoce todos los asuntos de tu vida, todos, porque Él es Dios en la carne. Como dice el Salmo 139, versículo 1: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dígalo conmigo: Señor, todos mis caminos te son conocidos. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Jesucristo entonces confronta aquí a los escribas en el versículo 4. Jesús conocía sus pensamientos y entonces se acerca con ellos y les dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Ahí los confronta. ¿Qué piensa usted? ¿Qué era más fácil, hermanos? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? ¿O que se levantara a través de un milagro maravilloso y dejara ahí su lecho y se sanara completamente de su cuadriplegia? ¿Qué es más fácil? ¿Decirlo o hacer un milagro? ¿Decir tus pecados te son perdonados o hacer el milagro? ¿Qué es más fácil? ¿Qué piensa usted? A ver, apunte en su cuaderno lo que usted piense que es más fácil. Bueno, aparentemente era más fácil decir solamente: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso era lo más fácil, ¿verdad? Lo difícil era levantarlo de la parálisis, aparentemente. Pero desde la perspectiva de Jesús era todo lo contrario. Lo más fácil era levantarlo a través de un milagro maravilloso. Y lo difícil era perdonar sus pecados. Porque para perdonar sus pecados, Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario a derramar su sangre. Eso era más difícil que hacer un milagro. Y aquí vemos una enseñanza extraordinaria. Lo que el Señor Jesucristo más desea en la vida de cada uno de nosotros es sanar nuestra alma. Es perdonar nuestros pecados, es darnos una esperanza de vida eterna. Eso es lo que el Señor más anhela, es lo más importante para Él, porque es lo que más le costó a Él. Le costó su sangre y su vida en la cruz del Calvario. Los milagros de sanidad física siguen ocurriendo, hermanos, y son frecuentes. Y muchos de nosotros hemos visto algún milagro por ahí de vez en cuando, ¿no es verdad?
Alguna persona que se sanó milagrosamente, algún niño que salió del hospital al borde de la muerte, alguna persona que incluso falleció y el Señor la regresó de la muerte a la vida. Estas cosas las hemos visto. Pero eso no es lo más importante para Jesús. Lo más importante es la sanidad de nuestra alma. Así que la próxima vez que te encuentres con un enfermo, con una persona moribunda, si no conoce a Cristo, antes de orar por la sanidad de su cuerpo, compártele el mensaje del Evangelio. Eso es lo más importante. Eso es lo que tiene el número 1 en el orden de prioridades de Dios. Entonces, si alguien te dice, ora por favor, mira, la tía está a punto de morirse, ora por favor, que Dios haga algo, que Dios la sane, que Dios la levante de la cama, nosotros no queremos que muera. Y tú dices, oye, ¿y la tía conoce a Cristo? No, es bruja. Pues, antes de orar que Dios la sane, acércate con ella y compártele de Cristo. Sabes que yo no voy a orar por la sanidad de esa persona, discúlpame. No voy a orar por la sanidad de su cuerpo, porque la prioridad es la sanidad de su alma. Y vas a acercarte con esa persona y a decirle, Cristo murió por sus pecados. Usted tiene que arrepentirse de su brujería, de su hechicería, de su maldad, de sus adulterios, de sus inmoralidades, de sus mentiras. Arrepiéntase. Hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. Ese es el milagro más grandioso. Y si esa persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, ahora sí, con mucho gusto oramos por su sanidad de su cuerpo. Y si el Señor quiere, la sanará. Y si el Señor no quiere, se la llevará, pero al cielo. En una ocasión nos invitaron a compartirle a un maestro de la Universidad Nacional, de la UNAM, que era filósofo ateo, y estaba muriendo de cáncer en un hospital. Y justamente hicimos esto. Llegamos y no oramos por su sanidad física. Le compartimos el Evangelio. Varios días algunos hermanos estuvieron yendo a compartirle a esta persona el Evangelio. Se entregó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de su ateísmo y oramos por él y el Señor se lo llevó, pero se lo llevó a casa. Amén. Vean el versículo 5 al 7 para terminar, Mateo 9 del 5 al 7. El Señor Jesucristo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados principalmente. Subrayen la palabra potestad. Exousia en el griego significa autoridad, poder o fuerza. El Señor Jesucristo tiene poder. Digan amén. Él dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nuestro precioso Salvador es el Rey del universo. Es el que sustenta los átomos, las moléculas, las partículas microscópicas y los astros y las galaxias más grandes. Él es el creador y sustentador de todas las cosas que existen en el universo, visibles o invisibles. Por esa razón el Señor voltea con los escribas y les dice, para que ustedes sepan y conozcan que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene poder en la tierra para perdonar a los pecados. Entonces el Señor hizo lo más fácil. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así de fácil. El milagro no duró 7 horas, no echaron fuera los demonios, no trajo a todos los discípulos para orar 5 días. No, el Señor Jesucristo simplemente dijo la palabra. Y en una fracción de segundos, esa enfermedad que él tenía, esa incapacidad, esa discapacidad física, se quitó completamente. Versículo 7, entonces él se levantó. ¿Y qué hizo? Y se fue a su casa, porque fue lo que Jesús le dijo. Imaginen este muchacho tullido con los brazos así, su arteriosclerosis, su cuadriplegia, completamente abandonado, tirado en la cama. Fue perdonado cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que él dibujó una sonrisa en su rostro. Mis pecados son perdonados. Dios me ha perdonado. Entonces estaba listo para recibir su sanidad física. Se levantó, recibió ese milagro
y se fue a su casa. Versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Qué lección tan preciosa de este pasaje. El hecho que muchos años había cargado a este hombre, ahora fue cargado por él. El catre donde le pusieron, ahora él lo estaba cargando. La gente se maravilló y comenzaron a glorificar a Dios porque vieron el milagro tan grande que el Señor hizo con este muchachito. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Jesús, cuyos pecados no han sido perdonados? Que estás escuchando este mensaje y te identificas con el paralítico. Quizá tú no estés paralítico en esta mañana y llegaste caminando por la gracia de Dios a este lugar. Porque si caminas y comes y respiras y te sientes bien, es por la gracia de Dios. Quizá no estás paralítico del cuerpo, pero sí lo estás del alma. Tus emociones, tu mente, tus pensamientos, tu vida ha sido una vida como de un paralítico, porque no conoces a Jesús y tus pecados aún no han sido perdonados. Quiero decirte que el único que puede perdonar tus pecados y restaurar tu vida destrozada y deshecha, tu parálisis del alma, el único que puede sanarte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder para sanarte. ¿No quisieras acercarte a Él? Así como vienes, quizá te trajeron un par de amigos, quizá te trajeron 3 o 4 amigos. No te trajeron en un catre cargando, pero te digo algo, tu alma sí está en un catre cuadripléjica. Y si alguien te trajo o si alguien te invitó, estoy seguro que lo hizo con gran fe. Te trajo para que conocieras a Jesús, no para que nos conocieras a nosotros ni esta iglesia, para que conocieras a Jesús. Creo que eso lo deberíamos de hacer todos los domingos, ¿verdad? Traer a alguien con fe para que conozca a Jesús. Y si tú fuiste invitado o traído esta mañana, vamos a hacer una oración. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento, junto con toda la congregación. Y si tú te sientes paralítico del alma, cuadripléjico del espíritu, esta es tu oportunidad. Jesús está aquí, igual que estuvo en aquella casa donde le trajeron a este paralítico. Él está aquí y Él quiere sanarte. Y Él se está moviendo en este momento entre los pasillos, entre las sillas. Él está ahí junto a ti. Y si tú quieres, si tú lo deseas con todo tu corazón y tienes un poquito de fe, como del tamaño de una semilla de mostaza, el Señor puede hacer ese milagro. El Señor puede perdonarte, puede sanarte. ¿Quisieras tú ser tocado por Jesús? Pues dile estas palabras, porque el Señor está ahí ya enfrente de ti. Dile: Señor Jesús, yo te necesito con todo mi corazón. Vine a buscarte, me trajeron, me invitaron, o quizá vine por mi propio pie. Pero Señor, aunque estoy sano del cuerpo, estoy enfermo del alma. Te suplico que tú me toques, porque he escuchado que tú eres el único que puede sanarme, eres el único que puede restaurarme. He escuchado que moriste por mí
en aquella cruz donde pagaste por toda mi maldad, por mis mentiras, por mis fracasos, por mis errores. Señor Jesucristo, tócame, sáname, Señor. Quisiera escuchar tu voz diciéndome: hijito, hijita, tus pecados te son perdonados. Me arrepiento, Señor, de toda la maldad que he hecho, de todas las veces que te he traicionado, he vivido lejos de ti, te he ofendido. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosísima y dame una esperanza de vida eterna, Señor. Concédeme el milagro de nacer de nuevo. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, Señor, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Concédeme el milagro más grande que tú puedes dar, que es el perdón de pecados y la salvación de mi alma. En tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una oración cortita, ¿verdad? Pero Jesús la escuchó. ¿Cuántos están convencidos que Jesús la escuchó? Claro que la escuchó. Claro que la escuchó. Y si tú hiciste esta oración, quisiéramos conocerte, quisiéramos abrazarte, quisiéramos regalarte alguna porción de la Escritura. Los que siguieron esta transmisión por YouTube, por Facebook, por favor déjanos tu nombre si tú le entregaste tu vida a Cristo por primera vez. Y si aquí en el salón alguna persona por primera ocasión le entregó su vida al Nazareno, a Jesús, por favor, si tú hiciste esta última oración, levanta tu mano porque quisiéramos conocerte. ¿Alguien que le haya entregado su vida al Señor Jesucristo puede levantar su mano en esta ocasión? ¿Alguien que haya dicho: sí, Señor? Dios te bendiga, caballero. Tu vida es un milagro. ¡Qué milagro tan grande! Por eso viniste y te trajo Jesús hoy. Un gran abrazo para ti.